Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, muchachos, vamos a cambiar de tema ahora. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el concepto. Se supone que hay que haber, leer libros. No vamos a leer libros aquí, pero vamos a empezar a emplear algunos términos para ir recordando de qué se tratan cada uno de ellos. El primero es la comprensión de textos. Vamos a hablar acerca de lo que es el concepto. Y no sé si se acuerdan que yo en la clase pasada les preguntaba que si ven ustedes un semáforo, ¿qué significa para ustedes el semáforo? ¿O cuál es el mensaje del semáforo? Para que no haya accidentes. Y normalmente, ¿quién es el que pone los semáforos? ¿Quién pone los semáforos? Por decir, si yo me paso un alto ahorita, ¿qué pasa? Lo multan. Me multan. ¿Quién me va a multar? Los tránsitos, el gobierno. El no sé. tránsito, ¿verdad? Entonces, si yo veo semáforos, pues se ubican muchas cosas. El semáforo, si es verde, nos da a entender que debemos de seguir, o sea, caminar, avanza. Si es amarillo, es preventivo, o sea, tengo que frenarme ya porque pues si no, luego se cambia a rojo y el rojo es alto. El semáforo es un señalamiento de tránsito. El tránsito lo pone para que no haya accidentes. Si ustedes ven un mono de nieve, un muñeco de nieve, para ustedes, ¿qué es eso? ¿O qué simboliza el mono de nieve? La Navidad. La Navidad. ¿Qué más? El frío, no sé. ¿Perdón? La nieve, el frío. En la nieve, el frío, así es. El invierno, así es. Y si ven unas máscaras, así como las que hacemos con papel maché o con globos, ¿qué significa eso para ustedes? Como que hay obras de teatro, algo cultural, ¿no? Sí. Entonces, por decir, seguramente en los años anteriores has escuchado la palabra concepto y la has utilizado o elaborado
mapas conceptuales. En tus actividades académicas, pero te has preguntado qué es un concepto y qué relación tiene con nuestra asignatura. Todos los objetos son susceptibles de representarse en nuestra mente a través de una imagen, un signo o una creación del pensamiento y de expresarse por medio del lenguaje. Esto explica por qué incluimos este tema en el curso, que normalmente es para desarrollar nuestra capacidad de pensamiento y expresarlo a través de un lenguaje que nos permita interactuar eficazmente en todas nuestras actividades académicas, sociales, culturales y profesionales. Concepto es la imagen mental de los rasgos comunes de una persona. Un objeto, una palabra, un signo o un acontecimiento. Eso es lo que viene siendo concepto. Ahora vamos a ver las características del concepto, lo que son los rasgos comunes. Por decir, si yo les digo instrucciones codificadas electrónicamente que se dirigen a la computadora para realizar ciertas tareas, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo dijo, profe? Por decir, instrucciones codificadas electrónicamente que se dirigen a la computadora para realizar ciertas tareas. ¿De qué estamos hablando? Son los comandos que hacen las computadoras, que podemos teclear en la computadora, ¿no? O sea, es una función que hace la computadora. Y al momento que nosotros decimos eso, en automático tu cerebro se imagina una computadora, ¿o no es cierto? Sí. Ahora bien, si yo les digo ahora, órgano situado en el cráneo de los vertebrados, es el más importante del sistema nervioso. ¿De qué podemos hablar o qué se imaginan que estamos hablando? Del cerebro. Del cerebro. Entonces, muchas veces platicamos algo y en automático nos lo imaginamos. Por decir, si yo ahorita les digo, dibujen un celular, no lo están viendo su celular, pero se lo imaginan. Entonces lo empiezan a diseñar. Ahora, si yo les digo, dibujen un globo aerostático, pues igual, van a idear cuál es la imagen que ustedes tienen del globo aerostático. O por decir, si yo les hablo de La Paz, no de la ciudad de La Paz, de La Paz, por decir. La paz ¿cómo se llama? De la paloma que simboliza la paz. Pues vas a diseñar una paloma que simbolice la paz, ¿verdad? Entonces, hay palabras
que ustedes se van a imaginar. Por decir, si yo les digo, dibújame ¿cómo se llama? Un pájaro. Hay infinidad de pájaros, entonces cada quien se va a imaginar la figura de ese pájaro o de esa imagen, de lo que le estoy pidiendo, ¿verdad? Por decir, si hablamos de un mecanismo cibernético que programado o a control remoto puede ejecutar acciones diversas y es capaz incluso de contestar preguntas en forma oral. ¿De qué estamos hablando? De un robot. ¿De un robot? Muchas veces así es, o del Google, ves que muchas veces le hablas a la computadora y te busca en automático y te da una respuesta. Si estamos hablando también de un grupo de personas que en parejas mueven el cuerpo al ritmo de una música, ¿de qué estamos hablando? De un baile, ¿no? Y si hablamos de una banda de colores en forma de arco que aparece en la atmósfera cuando se alteran las gotas de lluvia y los rayos solares, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? De un arco iris. El arco iris, ¿va? Así es. Ahora van a hacer un ejercicio. Les voy a decir 3 cosas que me las van a anotar ustedes en una hoja o en una libreta o donde puedan anotar y van a mencionar algunas características que correspondan al concepto que les voy a dar. ¿Ya tienen dónde anotar, muchachos? Sí. Sí, profe. Porque se oye muy quedito. Este no es. Este sí es. Ok. Van a hablar de la recámara de cada una de ustedes o de cada uno de ustedes. De un campeonato deportivo y de una sala de cine. Y me van a poner ustedes qué características se encuentran que hay en cada una de esas cosas o de esos conceptos, ¿verdad? ¿Está bien? Esto es para ahorita, ¿verdad? O sea, voy a hacer una descripción de todo lo que hay. Sí, pero si quieres pequeña, ¿verdad? Una descripción de lo que hay en cada uno de estos conceptos que les acabo de dar. Ah, ok. Por favor, ¿sí?
Cuando ya terminen me dicen para ir descifrando cada uno. ¿Cómo ven? ¿Cómo está, Devani? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, me da gusto, Devani. Mario. ¿Puede hablar Mario? Ya, profe. ¿Ya? A ver, Hatsiri, dígame, ¿qué puso en tu recámara? ¿Qué puso? Pues hay un ropero, ¿Tienes un ropero, ok? una cama, ¿Una cama? un peinador, ¿Un peinador? dos burós, ¿Los burós? Sí. una cómoda y un televisor. Una cómoda y un televisor. A gusto. Sí. Muy bien, ¿no? Qué bueno. Y el clima se me fue. Su clima, porque si no, cuando hace calor, sufrimos, ¿verdad? Sí. Está bien, ¿no? Qué bueno. Y luego, en el campeonato deportivo, ¿qué podemos ver? Pues es deportivo lucha greco. ¿Perdón? Es el deporte de lucha greco-romana. Es una colchoneta de 8 por 8 metros. Sí. Un referee, dos jueces, los dos participantes y dos maestros de Muy cada lado. bien, Katsiri, excelente. ¿Y de la sala de cine qué puede haber? Asientos, luces, proyector, una pantalla y escaleras. Muy bien. Está muy fácil, ¿verdad? Es lo que usted se imaginó. Bueno, Sí. de lo que usted se acuerda de sus áreas, ¿verdad? O sea, por decir, de lo que usted sabe que hay en el cine, de lo que vio en algún campeonato deportivo y lo que hay en su recámara.
¿Alguien más que ya haya terminado? ¿Nadie más? Yo ya. A ver, Devani. Le puse, en mi recámara le puse un escritorio, una cama, un armario, un ventilador y un televisor. Muy bien. En campeonato deportivo le puse que eran muchas personas, jugadores, diferentes emociones y los jueces. Y en la sala de cine pues le puse que está la pantalla, que es la sala muy fría, asientos, muchas personas y luces. Y ya. Ok, muy bien. ¿Alguien más que haya terminado? Mario, Mayela o César. ¿No? Bueno, vamos a continuar. En conclusión, diremos que para formar tus conceptos has logrado un nivel de abstracción o representación mental que te permitió describir objetos o acontecimientos sin tenerlos presentes físicamente. Por decir, las características que encontraste semejantes se llaman esenciales o rasgos comunes. En cambio, las que son diferentes se denominan características accidentales. El conjunto de las dos clases de características sirven para determinar lo que es un concepto. Si analizamos lo expresado anteriormente, una característica esencial del concepto cuadrado es el número de lados. Por decir, un cuadrado pues son cuatro lados, ¿verdad? Entonces, una característica accidental es el tamaño del cuadrado o de los cuadrados. Lo igual es esencial o común. Lo diferente es accidental. Vamos a utilizar el siguiente procedimiento para identificar las características esenciales de un objeto o de una clase de objetos para llegar al concepto. Por decir, vamos a observar o imaginar objetos
que pertenezcan a una clase. Por ejemplo, cuadrados de diferente tamaño, diseño o color. Y luego hay que hacer una lista de las características que se repiten en los ejemplos considerados. Y luego vamos a observar o imaginar contraejemplos con características que son muy similares a las del objeto que estamos estudiando. Por ejemplo, un rectángulo, rombos, trapecios y figuras de 4 lados incompletas. Y luego se comparan las características del ejemplo original y las de los contraejemplos. Y luego ya vamos a discriminar aquellas características que por su relación se desvíen del concepto estudiado. Por ejemplo, imagínense un cuadro grande que tenga puros puntos. Ahora imagínense que otro cuadro, así igual de grande, tenga puras líneas en diagonal, todo rayado así diagonal. Ahora imagínense un cuadrado con como si fueran puros tabiques, puros rectángulos. Ahora imagínense un cuadro igual grande, que adentro de ese cuadro grande haya puros rombos. Ahora imagínense un cuadro grande que tenga puras rayas paralelas, o sea, todo de arriba a abajo, puras líneas derechas o horizontales, o sea, otro cuadro con puras líneas horizontales. Entonces, ya se lo están imaginando, o sea, no lo estamos dibujando, pero estamos pensando cómo lo podemos hacer o cómo se lo imaginan. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto, verdad? ¿Por qué? Porque si ya se les da la indicación en automático, nuestro cerebro empieza a trabajar en eso, ¿verdad? Después de este procedimiento, se concluye con una definición que toma en cuenta las características esenciales o rasgos comunes del objeto. Por decir, cuadrado es una figura geométrica cerrada, formado por 4 lados iguales, paralelas 2 a 2, y se cortan formando ángulos rectos. Ahora vamos a ver un concepto de cuadrado. A ver, porque, a ver si quieren participar. A ver, César. ¿Puede hablar, César? Sí. A ver, dígame una característica esencial que siempre la debe tener. Por decir, vamos a hablar de un cuadrado. ¿Cuál es una característica principal que siempre tiene que tener un cuadrado? Los 4 lados. 4 lados iguales o desiguales. Iguales. Iguales, ¿verdad?
A fuerza un cuadrado tiene que tener 4 lados iguales. Sí. ¿Qué más puede tener un cuadrado, Devani? ¿Mande, profe? ¿Qué más puede tener, o sea, una característica esencial del cuadrado? Aparte de tener sus 4 lados iguales, ¿qué más puede tener como característica principal? Los ángulos. Sus ángulos, así es. Tiene cuatro ángulos rectos, ¿verdad? Sí. Ahora, Flor. ¿Cómo está, Flor? Hace mucho que no sabía de usted, Flor. Bien, bien, profe. Qué bueno, me da gusto. ¿Sabe usted alguna característica adicional de los cuadros que siempre deben de tener? Los ejes del sistema, ¿no, profe? Ándele, pueden ser, en este caso son los lados paralelos, 2 a 2. Muy bien. Y por último, pues, puede tener una característica que es normal del cuadrado, es una figura cerrada. Digo cerrada porque o sea, se unen los 4 puntos, ¿verdad? Ahora bien, esas son las características esenciales. ¿Cuáles creen ustedes que sean las características accidentales que a veces puede tener un cuadrado? A ver, Hatsiri. Confundirlo con un rectángulo. ¿Perdón? Confundirlo con un rectángulo. Confundirlo con un rectángulo, o por decir, yo ahorita puedo estar hablando de un cuadrado, pero a lo mejor Flor se lo imagina chiquito, o sea, el cuadrado bien chiquito, y a lo mejor César, ese cuadrado se lo imagina y todo pintado de negro. Devani a lo mejor está hablando de un cuadrado muy grande, y a lo mejor Hatsiri está hablando de un cuadrado con grecas, y a lo mejor Mayela está hablando de un cuadrado rosa. Entonces, vamos a hablar ahí que las características accidentales, pueden ser de diferente diseño, de diferente tamaño, de diferente color y de diferente posición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y luego vamos a hablar sobre los contraejemplos. O sea que nunca tiene un cuadrado. ¿Qué es lo que no puede tener un cuadrado? Un lado más largo. Así es. Lados desiguales, ángulos diferentes, que sea una figura abierta, porque no puede ser eso, y que más o menos pueda tener 4 lados. Pues eso es ilógico, a fuerza un cuadrado va a tener 4 lados, ¿verdad? Por ejemplo, en las características esenciales, que siempre las tiene, un ejemplo es los cuadrados de diferente tamaño. Los cuadrados con diferente posición. Y los cuadrados con diferente diseño. Y en los contraejemplos es trapecio. Bueno, más bien en las características accidentales, a veces las tiene, puede ser un trapecio, un rectángulo, un rombo o figuras de 4 lados incompletas.
Y la definición del cuadrado, ¿quién? A ver, Mayela. ¿Me puede definir, por favor, lo que es un cuadrado? ¿Alguien me puede definir lo que es un cuadrado? Es un dibujo geométrico. Es una figura geométrica, así es. Es una figura plana de 4 lados iguales, Así es. 4 ángulos interiores rectos. Así es. ¿Ya ven? Entonces, el cuadrado es una figura geométrica cerrada, formada por 4 lados iguales, paralelos, 2 a 2, y que se cortan formando ángulos rectos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Ok, ahora vamos a imaginarnos un lápiz, el lápiz que ustedes quieran. Imagínense el lápiz. Ahora bien, César, ¿cómo se imaginó ese lápiz? ¿Cuáles Pues fueron como- sus características esenciales? Pues es un triángulo, es la puntita y rectángulo. ¿Ok? Así se lo imaginó, ¿verdad? Sí. Muy bien. Devani, ¿usted cómo se imagina el lápiz? Pues largo, ¿Largo? así redondito ¿Redondito? Muy bien. y ya no sé. ¿Está bien? A ver, Flor Estrella, ¿usted cómo se imagina el lápiz? Pues de color naranja con un borrador arriba. Y ya. Muy bien. ¿Usted, Hatsiri, cómo se imagina el lápiz? Pues lo que tiene la punta, no sé cómo se, que es de que esté hecho carbón, no sé. ¿Sí? Un lápiz del número 2 y una goma de borrador. Muy bien. ¿Y usted, Mayela, cómo se imagina el lápiz? Bueno, ahora, ¿cuáles serían las características accidentales del lápiz, verdad? Lógico. ¿Qué se imagina César que pudiera tener el lápiz como una característica accidental? Se le va a acabar el tiempo. Ok, bueno, entonces los veo la próxima semana, el lunes. Y el lunes seguimos haciendo este ejercicio. Sí. ¿Sale? Sí, profe. Espero que se la pasen muy bien, jóvenes, este fin de semana. Igualmente. Descansen mucho. Cuídense, los veo el próximo lunes. Igual. Adiós. Cuídense, que les vaya súper bien. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Que estén bien. Chao.